Bien, hermano, vamos a hablar ahora del libro de Marcos del capítulo 2 sobre esto del profeta. Ya, para comprender lo que es un profeta, tenemos que entender que la palabra de Dios, que es lo que significa profeta, es que Dios va a hablar una profecía para el hombre. ¿Qué es una profecía? El camino del hombre. ¿De dónde? De Dios, ¿cierto? Que le está abriendo al hombre. Esto significa profecía, que Dios va a hablar al hombre para que el hombre camine en ese caminar, en ese camino. Por eso es que es una palabra que viene desde antes. Eso significa la palabra profecía, el profeta. Esto por eso que era tan importante que no hubieran hechiceros y ninguna otra cosa de adivinos, y por eso es que la palabra le enseña que ellos no consultaron a nadie. ¿Por qué? Porque no consultaban no iban a consultar del propio corazón de Dios y podían extraviarse en el camino. Por eso era tan importante esto. Esto no es una cosa de que porque son malos o son los del mal, no, no. Esto es más que eso. Es que Dios va a poner profeta porque le va a hablar al profeta para que le hable al pueblo y para que vayan caminando, enderezando. ¿Y a dónde? ¿Por qué? Porque Dios es el que lo está dirigiendo. Eso significa. Ahora, por eso entendemos que cuando dice luz es tu palabra, ¿cierto? Lámpara es a mis pies, y todo lo que tiene que ver con luz y la palabra en el caminar del hombre. ¿Por qué? Porque es lo que viene después. O sea, lo que Dios ya le está adelantando al hombre, lo que significa su caminar. Ya, entonces ya comprendiendo eso, es que ese es lo que se llama profecía. Es una palabra que viene de parte de Dios y lo está encaminando al hombre. Aún el hombre no lo sabe, pero el Señor se lo está encaminando hacia él, y por eso le está diciendo cuando se porta mal, cuando se porta bien, y le está diciendo eso para que vaya hacia él. En la sabiduría de Dios, ¿cierto? Ahora bien, tenemos ahora el caso vamos a dar un ejemplo de Moisés. ¿Quién estaba hablando al pueblo? Moisés. Y el pueblo miraba a Moisés. Pero Moisés era profeta, porque sabía el pueblo que hablaba con Dios. Entonces, solamente Moisés era como un cartero, ¿cierto? Uno que recibía la información de Dios y se la daba al pueblo. Y también le había anunciado cosas que iban a venir. Entonces, tenemos eso, que Dios está hablando aquí en la profecía concretamente, se la está hablando al pueblo, pero ¿por medio de quién? De Moisés. Entonces está hablando con Moisés. Entonces por eso es que vemos cuando Dios está hablando a Moisés, pero en sí también está hablando ¿a quién? Al pueblo. Y también es al revés. Cuando el pueblo quiere o se porta mal, ¿cierto? Se porta mal. Y el profeta se da cuenta que están haciendo las cosas erradas. ¿Y qué es lo que hace? Intercede con Dios, intercede con Dios por ello, porque le está diciendo que este pueblo es de dura servir. Entonces, ¿para qué? Para que no le venga algo peor. Entonces, y Dios habla con Moisés sobre el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Que hay un emisor, que es Dios, hay un interlocutor,
que es Moisés, y hay un receptor, que es el pueblo. Y el mensaje está siempre, es el mensaje hacia el pueblo, pero es un mensaje entre el emisor y el interlocutor. Y ese mensaje le habla como diciendo, entre Dios y Moisés, ¿cierto? Y está hablando al pueblo. Ahora, ¿por qué tenemos que entrar a esto? Para entender este tema que aquí está hablando el capítulo, dicho el verso 2. El verso 2 dice así: como está escrito en Isaías el profeta, : he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bien, ¿a quién le está hablando en sí? Hemos hablado nosotros que le está hablando al pueblo, ¿cierto? Pero aquí nos sale muy plural, ¿cierto? Nos sale muy plural el asunto. Aquí está hablando de un singular. Está hablando de uno. Entonces, ¿a quién le está hablando? He aquí yo. ¿Quién es ese? Ese es el Padre. Envío mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? El mensajero es Juan el Bautista. Delante de tu faz. ¿A quién le está diciendo delante de tu faz? Al Hijo, a Jesucristo. Y le dice el Padre al Hijo, y le dice, ¿qué es lo que va a hacer ese mensajero? El cual preparará tu camino delante de ti. Ya, entendemos todo eso, ¿cierto? Creo que fue bien claro en hablar. Entonces aquí estamos hablando de que aquí está, el escritor está hablando de esa profecía. Y ellos entienden de profecía. Nosotros no entendemos mucho, pero ellos entienden de profecía, por eso que tenemos que entender. He aquí, yo envío. ¿Quién es ese? El Padre. Mi mensajero. ¿Quién es el mensajero? Juan el Bautista. Delante de tu faz. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. El cual preparará tu camino. ¿A quién le está hablando? A Jesús, delante de ti. ¿Y quién es ese que va a preparar el camino? Ese mensajero. ¿Y ese mensajero cómo va a preparar el camino? Aquí está la perla de oro del verso. Esta es la perla de oro del verso. Porque preparar el camino es... Usted ahora se va a dar cuenta cómo es que se identifica Jesús, cómo es que está hablando este evangelista. El evangelista está identificando al pueblo con Jesús. Y mire, verso 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Ahí ya está preparando el camino del Señor, ¿cierto? Enderezar sus sendas. Mire ahora, bautizaba Juan en el desierto, ¿y qué es lo que hacía? Predicaba el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecado. ¿Y a quién? A todo el pueblo, como dice aquí. Y salían a él toda. Por eso dice toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él, por el mensajero, en el río Jordán, confesando sus pecados. Luego acá dice cómo estaba Juan vestido. ¿Y cómo es que estaba hablando este mensajero? ¿Cómo estaba hablando este mensajero? ¿De quién? De
de aquel que decía la profecía delante de tu faz, ¿ya? ¿Y a quién? Al pueblo. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. Viene, ¿se da cuenta cómo él también está trabajando con ese interlocutor? Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, el que viene tras mí, os bautizará con Espíritu Santo. Y aquí viene la perla. ¿Por qué? Porque él está hablando, ha dicho que ha venido toda y todo Judea y toda Jerusalén. Y aquí dice, aconteció en aquellos días que Jesús, y mire cómo pone, Jesús, no pone nada, ningún otro, ni Jesucristo, ni Jesús, no, pone Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, ¿se da cuenta? El cual preparará tu camino delante de ti. Le está hablando al pueblo. Sí, pero ¿por medio de quién? Ahora estamos entendiendo qué es lo que significa una profecía. Aquí ya está hablando a Jesús. Que Él es también, se identifica con el pueblo. Se identifica con el pueblo y viene. Y vino de Nazaret de Galilea. ¿Y cómo es que le decía la profecía? La profecía le decía, el cual preparará tu camino delante de tu faz. El preparar el camino delante de tu faz era que, ¿cómo era? ¿Cómo es que decía Juan el Bautista? Juan el Bautista, arrepiéntanse. Y todo el pueblo a él decía, arrepentíos, enderezar, ¿cierto? Preparar el camino del Señor. Le decía, y todos venían a él confesando sus pecados. ¿Y cómo vino él también? Vino de Nazaret de Galilea y vino ¿a dónde? Al bautismo. Se da cuenta que la identificación del llamado es igual, tanto como... es por eso que es tanta el gustar de esta profecía, es que Jesús se está identificando completamente con el hombre. Y él también es bautizado como ha hecho el mensajero. El mensajero le decía que delante de tu faz él iba a preparar el camino. Y Jesús va delante de él. ¿Y qué va a hacer? Va a ser también bautizado. Por eso es que, nuevamente voy a repetir como lo dije en el otro video, decía él, Juan quería ser bautizado por él, pero él dijo no, es necesario que se cumpla toda justicia. Toda justicia tiene que ver con toda esa verdad. Justicia es mucho, no es solamente el concepto que nosotros entendemos por justicia. Entonces, y que es también relacionado con la profecía. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces también hace el mismo camino de los pecadores. ¿Se da cuenta entonces cómo es que le está hablando a Dios? Dios está hablando al pueblo, pero ¿por medio de quién? Del profeta. Y ahora, más que profeta, por eso es que dice que él es más que un profeta. Él mismo se introduce al bautismo. Por eso es que esta es una justicia mucho mayor, porque no es solamente una profecía, sino que es el cumplimiento ya vivo de una profecía. Por eso es que ahora podemos comprender mucho más lo que significa el bautismo, que significa es una preparación del pueblo, pero también que Jesús también se identifica con el pueblo. Y Él es el que está abriendo. Y mire lo que va a ocurrir, porque esto es mayor. Dice,
y luego. Este es el énfasis que le pone cuando es bautizado. Este es el énfasis que le pone cuando es bautizado. Y luego, acá entendemos y luego, pero resulta que en el original también dice inmediatamente, o sea, o al instante, así. Ese y luego es porque el evangelista Marco, o el que lo está escribiendo, le pone tanto énfasis al asunto de lo que se está hablando, de que la profecía está relacionada con Dios hacia el pueblo por el interlocutor. Y es tan importante esto de que dice y al instante y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos. O sea, al hacer ese camino vio abrirse los cielos. Por eso que dice el cual preparará tu camino delante de tu faz. Ese, el cual preparará tu camino delante de tu faz. Le está hablando del Hijo. Y ahí es cuando entra, hace ese caminar y los cielos son abiertos. Y el camino es que, y vino una voz de los cielos y le decía, y le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, es ungido con este nombre, el Hijo, tú eres mi Hijo amado. A nadie se le había ungido así. Tú eres mi Hijo amado. Entonces ya es, por eso es que es con esto aquí el Espíritu Santo va a dar a entender en otros libros que Él es antes de la encarnación. Porque ese tú eres mi Hijo amado es que está hablando ya de la preexistencia desde antes que las cosas han sido creadas. Eso es para entrar en estas profundidades. Y aquí Él está revelando y abriendo eso. Por eso es que dice, Él preparará tu camino delante de tu faz. Y le abre ese camino y cuando es bautizado, y al instante y luego inmediatamente los cielos son abiertos y le dice, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Esa complacencia sabemos que es Isaías 42:1. Vamos a ir a verlo. Antiguo Testamento, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es contentamiento, complacencia. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, el apóstol lo está describiendo aquí como el siervo sufriente. El siervo sufriente, mi escogido, en el cual él ha puesto su espíritu. Y entonces aquí vemos que el evangelista, vamos a volver, Marcos capítulo 1, aquí estamos viendo que él está anunciando en toda esa plenitud a Jesús. Se da cuenta que es primero, y Jesús vino, y los cielos se han abierto y le dice, tú eres mi Hijo amado. Entonces, por eso que antes dice así, así empieza el Evangelio. Principio del Evangelio de Jesús, no dice Jesús, dice de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Porque así fue revelado delante de todos. Entonces Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios y también es el siervo sufriente
y también el profeta. El profeta. ¿Por qué? Porque es la profecía viva. ¿Qué significa la profecía viva? Que Él es la palabra viva, la profecía viva. Por eso es que es tan importante que esta profecía que es viva. ¿Por qué? ¿Por qué viva? Porque Él está ahora reinando. Y Él, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y todos los que creen están vivos. Porque Dios ya ha hecho un camino vivo hacia Él. Y es por Jesucristo el Señor. Ese es el camino vivo. Esa es la palabra viva. Esa es la profecía viva. ¿Por qué? Porque Dios ya ha abierto lo que es el camino del hombre. Por eso que dice que aún el ciego va a ver y va a empezar a caminar por ahí. Va a empezar a creer en esta agua de vida. Agua de vida, y ahí va a empezar a comprender y va a decir, sí, este es el camino vivo. Este es el camino de la vida. Por eso es que es tan importante entender lo que es una profecía. Profecía, no tan solo que lo que se le lo que dijo hacia el futuro, no, ahora es lo que ya está establecido. Establecido, y dice que es una firmeza, es todo lo que tiene que ver con algo fijo. Torre, salvación, verdad, certeza, seguridad. Ese es el camino de vida. ¿Para qué? Para que el hombre camine por él. Entonces ahora podemos ya entender, ya darle el gusto a estas palabras, lo que significa eso, el Señor. Esa profecía que Él está hablando. Y por eso que ya después le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, como hemos leído y releído. Vamos a saltarnos acá. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Él está hablando ya una verdad que ya le ha sido abierta a él. Eso es también. Ya es una verdad, él está hablando ahora la voluntad de Dios. Esa es la profecía viva. Creed en él. Él es la palabra viva, él es la profecía viva para ellos, para lo que está muerto, para que tenga vida. Entonces aquí estamos hablando ya más de lo que es algo vivo, algo que tiene fuerza, algo que es certero, es seguro. ¿Y con quién se identifica? Con los hombres. Con los hombres que fueron a arrepentirse, que creyeron en el mensajero que había enviado Dios, que le dice que se bauticen y confesaban sus pecados. Entonces, todos ellos iban allí. ¿Y qué es lo que ocurría? Luego, el Padre daba a conocer al Hijo en sus corazones. Porque estaban siguiendo ¿quién? ¿El camino de quién? El camino de Dios. Y Dios estaba abriendo ese camino. Es Dios el que tiene la primera iniciativa. Y es una profecía. Eso es lo que queremos entender. La profecía que es hacia Él. Hacia Él. Por eso es que dice que hay otras profecías que no son hacia Él, sino que son hacia el propio corazón del hombre. Bueno, gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén.